Santiago Vázquez, director general del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, ha solicitado la réplica a Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, por la siguiente afirmación. Veamos. Hay que reformar la ley de contratación pública, porque a través de ese sistema hay unos boquetes inmensos que permiten que le metan la mano al presupuesto general del Estado. Y por último, hay que hacer algunas reestructuras. Hay verdaderas mafias metidas en este momento en varios organismos del Estado. Hablemos del SERCOP como uno de los elementos. El SERCOP es uno de los instrumentos que le sirve justamente a la corrupción para hacer todas las barbaridades que hemos visto en los últimos tiempos. Santiago Vázquez, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días con todos y con todas. Su réplica. El Banco Mundial realizó un estudio detallado de más de 180 países donde analizó a detalle los sistemas de contratación pública de muchos países en el mundo. De esta manera, el Banco Mundial determinó que el sistema de compras públicas ecuatoriano es el sistema más eficiente y transparente que existe en Sudamérica, justamente porque ha permitido la inclusión y la transparencia en los procesos. Hemos podido ahorrar a todos los ecuatorianos más de 3.000 millones de dólares, dado que existen procesos transparentes, eficientes y electrónicos. De esta manera, en este momento, se encuentran publicados en el portal de SERCOP más de 680.000 procesos de contratación para pública disposición de los ecuatorianos. Se puede analizar a detalle cada uno de los contratos, sus adjudicatarios y sus detalles técnicos. Gracias a la transparencia de este sistema de contratación pública, hasta la presente fecha, solamente en 2016, se han puesto tras las rejas a 11 personas y se han desarticulado 2 bandas que pretendían generar contratos corruptos en contratación pública. De esta manera, además, queremos dar otro ejemplo muy simbólico. Recientemente, la Contraloría General del Estado emitió el informe final sobre la compra de medicamentos que se hizo a través del SERCOP para proveer de más de 400 medicamentos a todos los ecuatorianos. Y los resultados indican con transparencia, indican con claridad que el proceso ha sido transparente, ha sido seguro, pero el y que sus precios unitarios fue han subasta, sido no realizados. fue giro específico del negocio. Claro, el proceso que se utilizó en el SERCOP fue un proceso de subasta pública de medicamentos, Alfredo. Ahora, acerca de las contrataciones directas por giro específico del negocio, la Contraloría, luego del examen especial a los contratos en el área petrolera, según lo dijo Flor María Guerrero, auditora de sectores estratégicos, encontró lo siguiente, veamos. La gran cantidad de contratos suscritos se dan a partir del año 2011, en que, bajo la autorización efectuada en junio del 2011 por el SERCOP de efectuar contrataciones bajo la modalidad de giro específico del negocio, se suscribieron un sinnúmero de contratos que conllevaron la presencia de irregularidades tales como presupuestos referenciales efectuados o elaborados sin ningún sustento técnico, sin ingenierías básicas de detalle y de procura que los sustenten, así como también subcontrataciones sin autorización de la estatal petrolera, que en algunos casos llegaron a igualar el 100% del objeto del contrato. El señalamiento de Contraloría es bien preciso y puntual. Su réplica. Justamente la información para que todos los ciudadanos podamos identificar a detalle los contratos que existen en el Estado se encuentran publicados en el portal del SERCOP. Todos los contratos de Odebrecht se encuentran publicados, con excepción del contrato del municipio de Quito, que tuvimos que irlo a traer porque era el único contrato vigente y que no estaba publicado. No en vano, el Servicio de Contratación Pública tiene en este momento el puesto 11 en el mundo por su transparencia en cuanto a la información, para que todos los ecuatorianos podamos analizar la información que existe. Es importante además mencionar que en el último informe de la OEA en Washington se indicó
que las 5 recomendaciones para el sistema de contratación pública estaban cumplidas, haciendo de este un proceso de control efectivo y transparente y automático. Por esto, nosotros el día viernes enviamos al señor Rodríguez una invitación que ha sido aceptada para que el día de mañana a las 9:30 de la mañana en el servicio de contratación pública esté presente para que se capacite y mire cómo se utilizan los controles automáticos, electrónicos, eficientes de contratación y de esta manera la normativa, los controles, cómo han evitado la discrecionalidad. A ver, pero aquí hay más de también 10%. hay un asunto interesante. Hay muchas cosas que no dependen de usted. O sea, por ejemplo, la subasta inversa, la transparencia, hay ciertas cosas que están dentro de la competencia del CERCOP. Pero hay otras cosas como, por ejemplo, los contratos de Petroecuador a los que se refirió la representante de Contraloría. ¿Usted qué facultad tenía ahí, por ejemplo, para revisar los contratos, los presupuestos referenciales? ¿Qué facultades tiene? Una normativa. ¿Ah? Lo que existe es una normativa clara referente a cómo deben establecerse los presupuestos referenciales. Siempre tienen que hacerse presupuestos referenciales en base al precio último inferior anterior. Existe en este momento, Alfredo, un proceso en donde las más de 340 empresas públicas que cuenta el Estado ha sido depurado su giro de negocio, se encuentra pública a disposición de los ecuatorianos y todos los reglamentos de contratación de estos regímenes especiales también están alineados a un reglamento específico que ha sido publicado por el CERCOP. De esta manera, a ver, pero ¿qué facultad tiene usted? Usted puede parar una contratación porque, por ejemplo, ahora no hay el informe previo de Contraloría que antes, 10 años antes, servía para detener un contrato si es que no se cumplían ciertos requisitos. Pero en este caso, por ejemplo, usted como director del CERCOP, ¿puede hacer eso? ¿Qué facultades tiene? Nuestra labor fundamental, nuestra competencia fundamental es facilitar la transparencia y el acceso a toda la información, Alfredo. Siempre se pueden hacer supervisiones. Estamos hablando, digamos. Porque siempre se pueden. Porque se habían referido, digamos, que había una mafia en el CERCOP, pero es que hay varias formas de contratar. Porque, por ejemplo, otro abuso recurrente que detecta la Contraloría son los contratos complementarios que llegan a igualar el valor del contrato original, lo que no es permitido por ley. Ahora, ¿eso solo ha sido con la red de corrupción de Petroecuador o se está convirtiendo en una costumbre generalizada en gobiernos autónomos y en otras instituciones? Como le indico y con claridad para todos los ecuatorianos, no existe ninguna red de corrupción en el CERCOP, existe una red de producción y de fomento a la inclusión productiva. Más de 300.000 productores acceden ahora de manera pública y transparente a contratos para fomentar el empleo y la producción en el Ecuador. Cuando nosotros transparentamos la información de los contratos, como nunca ha existido en la historia del país, permitimos justamente la auditoría pública. En el caso del CERCOP, hemos generado más de 115 consejos consultivos en todo el país, donde son los ciudadanos, las entidades, los usuarios, los que detectan, denuncian casos específicos de corrupción y frente a eso el CERCOP ha sido tajante en judicializarlos y imponer tras las rejas a las personas que han cometido estos actos. Respecto a la judicialización a la que usted se refiere, ¿tiene datos concretos, por ejemplo, la Contraloría dice que ha presentado miles de informes con indicios de responsabilidad penal? En el caso del CERCOP, digamos, ¿a cuánto ascienden esos hallazgos que ha encontrado el CERCOP? ¿Y el CERCOP tiene facultad de intervenir, por ejemplo, en los procesos judiciales o solamente presenta la denuncia y de ahí en adelante ya no participan más? Nosotros lo que hacemos es presentar las denuncias de manera documentada en las diferentes instancias, Fiscalía, Consejo Nacional de la Judicatura, superintendencias de todo tipo, pues, y seguir los casos hasta poder concretar los hechos concretos. Como te decía, Alfredo, hemos puesto tras las rejas ya a 11 personas, 2 bandas se han desarticulado, hemos realizado más de 120 consejos consultivos con una presencia muy amplia de personas y de esta manera pues estamos fomentando concretamente el control a la corrupción. Referente a lo que mencionabas de controles previos de parte de la Contraloría, es importante mencionar que el proceso que se hace en el país, un proceso de transparencia en la edificación de los contratos, permite además la agilidad de la implementación de la inversión pública y de esta forma seguir generando obras para los ecuatorianos sin tener que establecer procesos que puedan
ir en contra de implementar rápidamente la inversión pública. El control a la contratación pública se lo hace mediante controles automáticos electrónicos. Imagínate, Alfredo, que existen 3.000 procesos diarios de contratación y frente a eso, pues, si hay por ejemplo, otra de las razones que prevé la ley para contratar a dedo es la declaratoria de emergencia, de lo cual se creó el primer secretario nacional de contratación pública, director de servicio del CERCOP. Actualmente, ¿cuál es la situación respecto a estas declaratorias de emergencia y a estas contrataciones a dedo? Porque ahí se citó un caso, él lo hizo, de que habían declarado una emergencia para comprar acondicionadores de aire en un gobierno autónomo. Las declaratorias de emergencia están claramente reguladas en la ley, el reglamento y las resoluciones del CERCOP. En este último caso han sido fundamentales para el proceso de reconstrucción de Manabí y Esmeralda, han sido correctamente usadas para que podamos volver rápidamente a nuestros niños a nuestras escuelas, para que podamos tener atención de salud, bueno, para que podamos tener nuevamente carreteras. Como en Manabí, que fue un terremoto, pero es que una emergencia para comprar acondicionadores de aire sigue realmente no tiene nada de emergente, ¿no? Así es, por eso fue que en el CERCOP se ha reglamentado cuáles son los requisitos que deben cumplirse para tener una declaratoria de emergencia y se hacen supervisiones aleatorias para impedir que los casos, como tú mencionas, de un gobierno descentralizado ocurran. Ahora, ¿qué reformas se necesitarían para mejorar el sistema? O sea, el sistema es evidente que tiene algunas partes muy buenas, pero existen ciertas brechas que, por lo que dice la auditora de Contraloría, han sido aprovechadas en ciertas circunstancias para generar una serie de contratos que evidentemente no han estado en beneficio del bien público, ¿no? Más allá de los cambios legales, creo que un elemento fundamental será el hecho de que los funcionarios públicos no puedan tener recursos en paraísos fiscales. Esto ataca directamente los elementos de la coima, porque cuando se recibe una coima en una empresa fantasma, en un paraíso fiscal, es muy difícil ubicar ese tipo de corrupción y ahora hemos cortado tajantemente como gobierno de la Revolución Ciudadana que un funcionario público pueda tener dineros en paraísos fiscales. Igualmente, en términos de contratación pública, no podrán, los funcionarios públicos tendrán que declarar sus cuentas en paraísos fiscales y de esta manera el CERCOP inmediatamente comunicará a los organismos de control. De esta manera estamos atacando directamente un elemento fundamental como es controlar las coimas de funcionarios públicos en los contratos. Santiago Vázquez, secretario nacional de Contratación Pública, va a ejercer usted su derecho a la réplica.